Ok, bueno, la parte 2 de la clase número 13. ¿Qué más les quería decir? Les quería comentar otra cosa aquí. Eh, sí, bueno, que en general va a ser difícil saber si una F dada, o sea, es difícil saber en general si una F dada es la derivada de alguna otra función, de alguna otra función. Pero si F es continua, pero si F es continua, entonces no hay problema. No hay problema. Como dice el teorema fundamental del cálculo, f es la derivada de alguna otra función, en particular de esta función de la f mayúscula de x igual a la integral de x de f es esta. Entonces, más adelante vamos a aprender cómo derivar este tipo de cosas, porque a veces en los aspectos teóricos no es necesario saber exactamente cuánto vale la integral. Es lo que quiero decir. Bueno, vamos a ver un corolario del teorema fundamental. Corolario 2.2.1. Entonces, si f es continua en el intervalo AB y f es igual a una función g' para alguna función g, para una función g definida en el mismo intervalo AB, entonces la integral de AB de f va a ser igual a g de b menos g de a, que es como ustedes conocen el teorema fundamental del cálculo. Pero bueno, vamos a hacer algunas acotaciones más adelante. Ok, ¿cómo demostramos esto? Pues sea f mayúscula de x igual a la integral de ax de f, entonces la f' de x va a ser igual a f de x por el teorema fundamental del cálculo. Porque la f es continua, entonces si la f es continua se cumple con esto. Y además tenemos que f es igual a g' en el intervalo AB, es decir, que f' va a ser igual a f y eso va a ser igual a g'. Entonces, esto quiere decir que f' es igual a g', es decir, de las derivadas sabemos que entonces existe una constante CNR tal que la f la puedo escribir como g más c, porque la derivada de la constante es 0. Entonces, teniendo esto, sacando la derivada, llegamos a esto de acá. Entonces, hay que calcular quién es esa c. ¿Quién es esa c? Bueno, pues tenemos que f de x es igual a g de x más c, pero f de a va a ser igual a g de a más c, si evaluamos esto en x igual a. Pero f de a, como está definido aquí, f de a va a ser igual a la integral de a de f, y eso es igual a 0, como ya vimos antes. Entonces, 0 es igual a g de a más c, y esto implica que c es igual a menos g de a. Entonces, por lo tanto, tenemos que f de x es igual a g de x menos g de a, que es la c, para toda x que pertenece al intervalo AB. En particular, si x es igual a b, entonces lo que tenemos es que f de b, que va a ser igual a la integral de AB de f, entonces si sustituimos en la definición de AB de f, eso es f de b, y eso va a ser igual a g de b menos g de a. ¿Cierto? Porque tengo una, si es a, parece c, pero no, es g de a. Y con eso demostramos el teorema. Entonces la integral de AB de f es g de b menos g de a. Ahora, esto es lo que se aplica, por ejemplo, si, de hecho, el corolario más que el primer teorema fundamental. Por ejemplo, si nosotros conocemos una función g de x igual a x cúbica sobre 3.
Entonces, la derivada de este, o sea, digamos, hacemos la derivada mentalmente y esto nos va a dar la función x cuadrada. Entonces, estas dos funciones cumplen que g' de x es igual a f de x. ¿Ven? Entonces aquí podría poner más c o lo que sea, no importa. Y entonces, sin usar sumas, tenemos que la integral de a, b, de f, como dice el teorema de f, en este caso f es x cuadrada, es igual a g evaluada en b, entonces g en b es b cúbica sobre 3, menos g evaluada en a, que es a cúbica sobre 3, que es un resultado que calculamos con sumas de Darboux. Entonces, con el teorema fundamental del cálculo, esto es fácil porque justamente la f es continua. Esta f es continua, como ya demostraron en cálculo 1. Entonces, aplicando el corolario, fácilmente obtenemos cuál es el valor de esa integral. Entonces, análogamente, si n es un número natural y, no sé, tenemos g de x igual a x a la n más 1 entre n más 1, entonces la derivada de esta, que es n más 1 se elimina con este, de x a la n más 1 menos 1 es x a la n. Y entonces, y igual esta es continua, perdón, esta que sería la f, esta es continua. Y entonces, aplicando el corolario, tenemos que la integral de ab de x a la n, pónganle de x si quieren, va a ser igual a g de b menos g de a, que en este caso va a ser b a la n más 1 entre n más 1 menos a la n más 1 entre n más 1 para todo número natural n. Entonces ahora, por ejemplo, la función f de x igual a x a la menos n. Esta no está acotada. No está acotada. O sea, por ejemplo, piensen en cuando n vale menos 1. Pues tenemos algo como esto. Entonces no va a estar acotada en un intervalo que contiene al 0. Pero si A y B son positivos los dos, bueno, voy a ponerlo así. Si A y B pertenecen a R+, o si A y B pertenecen a R-, entonces sí podemos aplicarlo. Y tendríamos que la integral de AB de x a la menos n de x sería B a la menos n más 1 entre menos n más 1 menos a la menos n más 1 entre menos n más 1, cuando n es distinto de menos 1, evidentemente. Entonces, en este caso, la g de x es x a la menos n más 1 entre menos n más 1, y la f sería x a la menos n. Entonces, aplicamos el corolario y listo. Ahora, aquí surge la pregunta de ¿quién sería esto? Entonces, no conocemos una expresión sencilla para esta integral y esta nos va a llevar otra parte del temario, ver quién es. Y bueno, vamos a ver qué es la función logaritmo. Otra observación. Este corolario hay que tener cuidado porque este corolario no es una definición de la integral. Entonces, el corolario, ya se me olvidó qué número era, 2.2.1, no es una definición de la integral. Como uno cree cuando ve esto en la preparatoria, no es una definición. O sea, la integral no se define como, la integral de AB no se define como g de b menos g de a. Eso no es cierto. Siendo g una función cuya derivada es f. ¿Por qué es eso? Porque
una función f puede ser integrable sin ser la derivada de ninguna otra. Pues, ¿qué dije? Pues una función f puede ser integrable sin ser la derivada de ninguna otra función. Como ya vimos en los ejemplos, en particular en el último. Entonces, f es igual a g' para alguna función g, pero eso lo sabemos por el teorema fundamental del cálculo, nada más. Entonces, eso no es algo que se valga en general. O sea, por ejemplo, si tenemos f de x igual a 1 entre x, si x es mayor que 0, para cumplir con las condiciones que teníamos ahí, entonces f de x va a ser igual a una g' de x, donde esa g va a ser la integral de 1 a x de 1 entre t de t, pero esta cosa no sabemos qué es. O sea, no conocemos a ninguna otra función. No conocemos ninguna otra función g más simple con esta propiedad. Otra función g más simple que tenga esa propiedad. Es decir, aquí la g es esta integral. Y la derivada de esta g es lo que está aquí adentro, como vemos aquí. Entonces, pero ¿quién es esa integral? No sabemos hasta ahora. No sé si les queda claro. Y también muchas veces este corolario que vimos ahorita eh, se le conoce como el segundo teorema fundamental del cálculo, pero realmente, aunque es útil a la hora de calcular cosas, el segundo teorema fundamental del cálculo tiene una condición más fuerte. Porque como dijimos antes, la f puede ser de la forma g' incluso aunque la f no fuese continua. Entonces, si f es integrable, entonces aún va a ser cierto esto de aquí. Es lo que va a decir el segundo teorema fundamental. No va a pedir que la f sea continua. Va a decir, si la f es integrable, entonces esto todavía va a seguir siendo cierto. Eso va a seguir siendo cierto. Entonces, no sé si paramos aquí. Fue muy corto esto. Mejor lo hubiera dejado en el otro video. Pero bueno, como sea. Aquí terminamos entonces la parte correspondiente al primer teorema fundamental del cálculo.